¿Cómo están? Soy Hernán Poblete, coordinador del programa de mentoring en prospección de clientes de seguros, y esta masterclass trata sobre la importancia de que los agentes de venta, específicamente los asesores de seguros, comprendan a fondo a sus clientes para mejorar la prospección y fidelización. Los agentes de venta, los asesores de seguros, son individuos encargados de llevar los beneficios de los productos, servicios financieros y seguros a la población. Por lo tanto, es fundamental entender quiénes son y cuáles son las características de esa población a la cual los asesores de seguros se dirigen. Esta masterclass de hoy tratará sobre este tema en particular y también sobre un enfoque nuevo y único a nivel internacional, cada vez más adoptado y entendido debido a la mayor difusión y a la creciente aparición de nuevos tipos de consumidores o clientes potenciales. No me gusta mucho hablar de consumidor cuando se trata de seguros, en particular de seguros de vida, porque no es un producto de consumo, sino que es adquirido por un individuo que logra entender sus beneficios y se visualiza en un entorno y ecosistema afectado por la adquisición o no adquisición de producto. Por ejemplo, le afecta si tiene alguna pérdida, un siniestro, muerte, accidente, pérdida de trabajo o pérdida de salud. Todos los riesgos que envuelven al hombre y la mujer modernos. La pregunta ahora es, ¿quién es ese hombre y mujer moderno al que vamos a recurrir en muchas oportunidades? No solo como cliente final, sino también como potencial contacto y prospecto. De ahí la ubicación de este tema en nuestro programa de prospección de clientes de seguros. Así que les pido que tomen lápiz y papel y comencemos a tomar notas de los puntos fundamentales de esta presentación, porque hablaremos precisamente de cómo perfilar a ese cliente y cómo adjuntarle a ese cliente un valor agregado que no tiene hasta hoy y que va a abrir más puertas y va a ayudarnos a fidelizar mejor si se trabaja con inteligencia. Es crucial que los asesores de seguros entiendan el impacto a largo plazo de la relación con el cliente. Más allá de la venta inicial, se abren ramificaciones infinitas a través de referidos y clientes. Como es una norma en el mercado de la industria, en las empresas aseguradoras, por ejemplo, en las asociaciones del gremio en su totalidad, que se estén permanentemente haciendo estudios de mercado para entender a ese consumidor que está en permanente transformación. Por lo tanto, existe un cuerpo importante de información respecto de los clientes. Yo trabajé en LIMRA durante más de 20 años, así que conozco bastante bien el tema de cómo afecta la venta el enfoque adecuado al cliente, la precisión con el prospecto para poder generar ventas y poder generar relaciones a largo plazo con esas personas. Hay dos elementos a tomar en consideración al empezar a visualizar al cliente. Primero, que se debe entender el efecto, el beneficio que tiene para mí como asesor, como agente, como vendedor, que el cliente se sostiene como tal a largo plazo. ¿Qué efecto tiene eso? Largo plazo. No solamente una comisión buena, por si es que se hace una buena venta, sino también una relación a largo plazo con comisiones de renovación para los seguros, nuevas oportunidades de servicio, asistencia, etc. Y porque además es una relación que se ramifica, ¿ok? ¿Ramifica? Todo comienza con un contacto referenciador que me indica un nombre. Yo lo paso por un sedazo, por un filtro y lo preperfilo. Voy donde ese prospecto y establezco una relación cuando cierro la venta. Pero esa relación se ramifica a lo largo del tiempo. Es como la conformación de una red, porque afecta a los hijos, afecta a la familia, abre, amplifica la relación de referidos. De cierta forma, se trata de una persona que refiere a terceros y así por delante. Entonces, se va abriendo una red. Ese es el secreto de la venta en realidad, porque si pudiéramos definir la venta exitosa sería la que genera muchos referidos. Es fundamental que el asesor conozca a fondo al cliente potencial para anticipar y comprender sus posibles objeciones y necesidades, lo que le permitirá construir una oferta de producto que realmente le satisfaga. ¿Por qué es importante conocer al cliente potencial? Porque el cliente potencial va a esgrimir, va a presentar una serie de objeciones durante el proceso de inicio del relacionamiento de la venta, propiamente tal. Todavía no se convierte en cliente y es necesario saber cuáles podrían ser esas objeciones y por qué. Un vendedor, un asesor de seguros, también debe tener esa habilidad para contar con ese skill, con esa habilidad que es la de tener una capacidad, un ojo para poder preperfilar y comprender y prever potenciales conductas de sus prospectos. Es decir, potenciales objeciones y cuáles serían finalmente las necesidades que ese prospecto tiene, las cuales deben ser satisfechas
con la construcción de la oferta y la entrega del producto por mi parte, ¿no? Entonces, se trata de un reforzamiento de esas articulaciones naturales del proceso de ventas. Por eso, es fundamental conocer al cliente. Si no se conoce al cliente en su dimensión fundamental, lo que hagamos va a ser superficial. Y para el cliente, el riesgo no es superficial. El riesgo es una cosa real, importante, aunque no hable ni piense en ello, porque él sabe que hay riesgos, ¿no? Igual lo sabe. Se dio cuenta desde temprano que hay esos riesgos, desde joven, desde niño. Hay riesgo de perder la vida, riesgo de dejar sola a la familia, riesgo de perder el trabajo, riesgo de perder cualquier cosa. La conciencia del riesgo se va complejizando a medida que uno va creciendo y va entrando en el sistema social, ya sea en el trabajo, en la profesión, en la familia, a lo largo del tiempo. Él lo sabe perfectamente. Entonces, no es que nosotros vamos a llegar a hacerle conciencia o a hacerlo consciente, sino que le vamos a ayudar a verbalizarlo, a estructurar la idea en su cabeza para que la planifique y de esa forma poder venderles a él o a ella un producto o servicio. Esa es la condición fundamental de la relación con el cliente. Entonces, el conocimiento del cliente es fundamental. Por lo que podríamos concluir que una característica del agente asesor de seguros es que es un preperfilador, es un experto, digámoslo así, que debe convertirse en un experto en clientes, en conducta del cliente. Esa es una habilidad que debe tener sí o sí un asesor de seguros o un asesor de ventas. Los asesores de ventas de servicios financieros deben tener una metodología para llevar el proceso de conocimiento del cliente consigo. Pero entre un 10 y un 15% de la población global de vendedores tiene un método o un sistema que le permite dar el paso inicial. La mayoría no lo tiene. Las fuentes de información sobre clientes suelen ser estudios de las compañías aseguradoras, gremios, asociaciones, el mismo mercado. Y a través de eso, las empresas o las propias empresas en particular, con su propia acción reservada de inteligencia de mercado, por supuesto, le entregan a sus vendedores, a sus asesores, como insight, como input, esa información para que ellos aprendan a evaluar esos mercados, a conocer y se acerquen bien a sus clientes. Pero no hay una lógica explícita relacionada con lo que mencioné, que el rol fundamental, lo voy a decir de nuevo, del vendedor asesor de servicios financieros y de seguros, por supuesto, es ser un experto en comportamiento del cliente. La mayoría no lo es. Vamos permanentemente donde nuestros prospectos a ciegas. Llevamos algunas ideas generales, edad, estado civil, y trabajamos con esos 3 o 4 elementos para poder formarnos una opinión, pero no es suficiente. Un asesor debe ser un experto en el comportamiento del cliente y debe contar con metodologías para mejorar sus habilidades de venta, porque esas metodologías le van a permitir prever el comportamiento en términos de manejo de objeciones y las necesidades que ese cliente eventualmente tiene y tendrá. Dicho eso, la pregunta es, ¿cómo lograr esa experiencia o esa experticia? Los asesores deben integrar un sistema de modulado de la venta que combine la información tradicional que anda circulando y de la cual reciben insumos a través de la industria de seguros, las compañías y su propia inteligencia de mercado. Este conjunto de información estructurada debe estar en función de las características de cada cliente en términos de las edades en las que estos clientes se encuentren y combinar con un conjunto de datos del propio cliente como la etapa de vida en la que se encuentra, visualizándolo como si estuviera sobre una vía, sobre un camino. Y cada edad es un kilómetro, una zona kilométrica en la que esa persona se encuentra. Nacemos, estamos en el kilómetro 0, estudiamos entre el kilómetro 5, 6 hasta el kilómetro 30, muchas veces cuando hacemos posgraduaciones y continuamos estudiando. Estamos en el kilómetro 30, 35 cuando tenemos nuestro primer hijo. Estamos en el kilómetro 45, 50 cuando empezamos a visualizar el retiro hacia los próximos años. Y ya a partir de los 55 y 60 comenzamos ya a tangibilizar ese retiro. Entonces, al visualizar de esta manera la ubicación del cliente en un proceso de caminada, de desenvolvimiento a lo largo del tiempo a través de una vía, podemos entonces generar un perfil en términos de comportamiento y en términos de predicción. El agente de ventas debe contar dentro de su proceso de prospección con una acción de previsualización y de preparación del cliente potencial, porque tiene que identificar cómo va a ser el comportamiento, ya lo dije, tiene que identificar cómo se va a relacionar y con esas problemáticas que eventualmente
tiene según la edad en la que se encuentra. Aún siendo una etapa temprana, incluso debe estar incorporando este proceso, porque este es un proceso que le va a permitir construir una presentación, llevar una presentación específica que le haga sentir a este tipo de persona, a la persona según su diagnóstico, sus características, llevar un conjunto claro de manejo de objeciones para enfocarlo en aquella preocupación que puede ser significativa para esta persona, llevar un upgrade del sistema de análisis de necesidades con el que cuente, que le dé una potenciación con este tipo de información adicional que vendrá de las lógicas actuales de los fenómenos de nuevas edades que están surgiendo, por ejemplo. Nosotros tenemos un kit, el llamado Kit de Precision Selling, que es una herramienta para el trabajo de campo de información sobre clientes estructuradas según edades. El método ayuda a visualizar comportamientos y necesidades, permitiendo a los agentes de ventas adaptar su presentación y manejo de objeciones según características específicas del cliente. Veamos una de las herramientas de Precision Selling, que es la pirámide del presupuesto familiar. En la pirámide del presupuesto familiar, nosotros vamos a ver 5 niveles. El nivel base, que contempla el nivel 1 y el 2, donde construimos la seguridad y la estabilidad. Protegemos a la familia de morir pronto, sí, pero también les damos la fortaleza para resistir cualquier tormenta mientras vivan. Un fondo de emergencia, seguros de vida y salud. Cumplimos la promesa de la dignidad en esa etapa. En el nivel medio, que es el nivel 3 y 4, construimos la calidad de vida y el crecimiento. Les ayudamos a disfrutar el presente y a construir el patrimonio que les dará la independencia que los gobiernos ya no pueden garantizarles. Y en la cima, el nivel 5, les ayudamos a alcanzar el legado y la realización. Les ayudamos a responder la pregunta más profunda: ¿cuál es la huella que quieres dejar en el mundo? Por lo tanto, equipados con esta herramienta, los agentes dejan de ser vendedores, se convierten en arquitectos de vidas con sentido. Y esta nueva identidad es lo que les permite prospectar a un tipo de cliente más enfocado. Vender seguros no es vender productos, es vender tranquilidad, anticipación, confianza. Y esas necesidades no son iguales para todos. Cambian con la edad, con las responsabilidades, con los sueños y con los miedos que se transforman a lo largo de la vida. Por eso, para un asesor vendedor de seguros, conocer profundamente a sus clientes según su edad y etapa vital no es solo una ventaja, es una herramienta estratégica. Veamos algunos ejemplos. Personas de 30 años solteras, por ejemplo. Riesgos emergentes de esas personas y independencia creciente, principalmente. Este es un cliente relativamente joven, independiente, sin cargas familiares, puede parecer despreocupado, pero está en una etapa de alta exposición. Comienza a acumular patrimonio, un auto, ahorros, viajes, emprendimientos, y aún no tiene una red de respaldo. Aquí el riesgo más latente no es la muerte, sino el accidente, la incapacidad o la pérdida de ingresos. Un asesor informado no le vendería solo un seguro de vida, sino uno de invalidez, salud complementaria y protección de ingresos. También puede introducir el concepto de ahorro sistemático o cobertura de deudas, como créditos de consumo, por ejemplo. Ahora veamos el mismo caso para una persona de 30 años, pero formando familia. Aquí nos encontramos con un del yo al nosotros, es decir, una transformación, una evolución que, a pesar de que está en el camino, en el kilómetro 30, está viviendo una transformación lateral, pasando de una conciencia del yo como yo individuo a un nosotros, a diferencia del caso anterior de la persona de 30 años que no estaba formando familia. Cuando el cliente comienza una vida en pareja o tiene su primer hijo, el riesgo se redefine. Ahora ya no se trata solo de protegerse a sí mismo, sino a otros. En esta etapa aparece una preocupación distinta por la estabilidad financiera, los gastos inesperados en salud y el futuro de los hijos. El asesor puede enfocar su propuesta en seguros de vida con cobertura de enfermedades graves, protección del ingreso familiar y ahorro programado para educación futura. De modo que aquí otro tipo de sensibilidad emocional es clave. El lenguaje de la protección cambia del yo al nosotros. Y así por delante. Por ejemplo, personas entre 30 y 40 años, ya consolidándose laboralmente, cuya sensibilidad está relacionada con la estabilidad financiera, el avance profesional, protección del nivel de vida alcanzado, y su percepción del riesgo es que está con miedo a la cesantía, la incapacidad laboral por deudas impagas, interrupciones de ingresos. Y el asesor debería tener un enfoque
de seguros de protección de ingresos, cobertura de créditos, planes de inversión, seguros complementarios de salud, etc. Y así podemos mencionar muchísimos más. Ustedes están viendo aquí en la gráfica personas entre 40 y 50 años construyendo patrimonio y educando hijos, personas entre 50 y 60 años preparándose para la jubilación, y personas de más de 60 años que están en etapa de posjubilación activa y que también pueden ser objeto de cierta forma de un producto, o si no, ejemplos para los más jóvenes de productos para esa edad, para cuando ya se llegue a esa edad. En suma, el asesor debe dominar la aplicación de herramientas de diagnóstico para cumplir su misión. Saber construir una narrativa de ventas con manejo de objeciones y análisis de necesidades en torno al porqué de la protección más noble que existe, como señala Joe Jordan, el famoso asesor de seguros norteamericano que escribió un libro sobre el sentido y el valor que tiene nuestra profesión en seguros. Y además deben ser entrenados en los guiones para atraer y convertir a un calibre de clientes que anhela un propósito y no sabe lo desprotegido que puede estar, al tiempo que se le entrega al asesor más eficacia desde el primer día. En resumen, la utilidad de contar con un sistema así, que permite darle fuerza al vendedor como un analista de mercado, un experto en análisis de comportamiento de consumidores, es que obviamente eso le va a dar mayor efectividad, le va a reforzar su profesionalismo, le va a reforzar también sus capacidades de relacionamiento social. No nos olvidemos que los mejores vendedores, la gran mayoría de las personas que resultan bien en esta profesión, son aquellas que tienen un desarrollo más bien fuerte en la interacción social. Por lo tanto, ese proceso de interacción social se expresa, se refuerza enormemente con un enfoque de clientes mucho más profundo y más sistemático. Nuestra herramienta, la que yo les mostraba hace un minuto atrás, el kit de Precision Selling, permite a las personas que venden lograr entender cómo hacer una preevaluación del comportamiento de sus clientes potenciales o en vigor y lograr después ya sea tener acceso a potenciales objeciones y cómo manejarlas para que estén siempre a mano cada vez que aparezcan los clientes. Por supuesto, además de fidelizarlos y transformarlos en sus necesidades, acompañarlos en la transformación de sus necesidades. Otra capacidad es la de poder elaborar un conjunto de captura de información de calidad y de sentido que pueda permitir hacer un mejor análisis de necesidades y por lo tanto presentar después una solución o algo junto con una solución de alta significancia para el cliente. Significancia para el cliente, sentido. Esa es la meta que debe lograrse con el cliente. Que al cliente le haga sentido la solución que se le está vendiendo. Así que de eso se trata. Contar con un sistema que empodere a los asesores de servicios financieros y de seguros, pero como analistas de mercado para que su efectividad mejore, su profesionalismo y sus relaciones sociales. Al utilizar herramientas como la que yo les menciono o incluso otras, puede evaluar comportamientos y objeciones del cliente para ofrecer soluciones significativas. Entre paréntesis, el kit de precisión va a estar siendo lanzado a mediados de agosto ahora, así que ya hay una lista de espera. Si quieres tu kit, puedes escribirme en el email que está en la descripción de esta masterclass y te lo enviaremos. Así que si estás cansado o cansada de la puerta giratoria, si sientes que ha bajado tu efectividad o se ha perdido en las frustraciones del día a día, y sobre todo si crees que tu trabajo es mucho más que ganar dinero, entonces esta visión del cliente puede cambiar tu vida como asesor, pues es necesario que te conviertas en un experto analista de clientes. Es una oportunidad de restaurar la autoestima colectiva de nuestra profesión y de construir el equipo de asesores más inspirado y productivo. Muchas gracias.